YPFB no podrá garantizar combustibles para todos. Hoy se ha pedido el desbloqueo de los créditos en la Asamblea para no castigar a la gente. Hoy la gente ha entrado en una desesperación por combustible. Colas en muchos sitios. Hoy hubo una conferencia de prensa también y esta noche en No Mentiras tendremos a uno de los protagonistas de la conferencia de prensa para ver si lo que se ha entendido es lo que ellos buscaban que se entendiera o para ver qué es lo que le pueden decir esta noche al país. Nos encontramos en la ciudad de La Paz, zona Villa Fátima. No vamos a poder cumplir en este tiempo, estamos despachando al 40-50%, no vamos a poder cumplir al 100% al sector productivo. Lo acaba de decir el presidente de Yacimiento, no hay plata. Se ratifica la gran estafa que es el modelo del movimiento al socialismo. Aprueben los créditos que tienen bloqueados, que necesitamos ese flujo de divisas. Da pena y me da vergüenza escuchar a ese tipo de autoridades. Si no tienen capacidad, si no se ubican, ¿por qué no se van en este momento? Si no se da una solución entre hoy y mañana, el miércoles a las 0 horas el transporte federado va a bloquear en todo el departamento. Varias reacciones, señoras y señores. Vamos a hacer que enciendan la luz en el estudio, por favor. Antes de comenzar. Ahora sí, se hizo la luz aquí. Hoy día tenemos que destacar, señoras y señores, lo que ha pasado el día de hoy. Esta conferencia de prensa que ha dado el ministro de Hidrocarburos con el presidente de YPFB, que ha sorprendido a todos. Ayer también la ministra de la Presidencia dio una conferencia de prensa pidiendo a los asambleístas aprobar los créditos. Así que vamos a ver nosotros cuál es la situación del país, la situación de la calle donde está la gente esperando combustible, la situación de los especuladores que están vendiendo el combustible más caro, la situación del gobierno que tiene una responsabilidad y que no sabemos cómo la va a cumplir, la responsabilidad de la Asamblea Legislativa que tiene la chance de desbloquear los créditos y con eso aparece la gasolina y el diésel para todos. Así que veremos de qué se trata esta jornada. Lunes 10 de marzo, bienvenidos a No Mentirás. Arrancamos el programa y en 30 segundos, el primer invitado. ¿Qué dijo Armin Norgatén, presidente de YPFB, en esa conferencia de prensa que ha dado muchísimo que hablar? Escuchemos. Tenemos, es verdad, 500 cisternas paradas con combustible, lo cual es una buena y mala noticia. Mala porque evidentemente tenemos algunos choferes que están algunos días ahí parados con el combustible, y buena porque también con las gestiones que hicimos, como tenemos el problema para poder efectuar los pagos, que las cisternas lleguen hasta las plantas de almacenamiento y estén ahí a la espera de los pagos, ¿no? Entonces en los próximos días ejecutamos el pago y la cisterna da combustible a la población. Y también como una solución coyuntural que tenemos en este momento es lo que estamos ofreciendo a los sectores productivos. ¿Por qué? Porque no vamos a poder cumplir en este tiempo, estamos despachando al 40-50%, no vamos a poder cumplir al 100% al sector productivo. Entonces, la libre importación es algo que ya fue solicitado, ya lo pidieron y que ya hace varios meses ya lo tenemos en el país. Sin embargo, entendemos que el costo de una libre importación sin subvención es mucho más alto. Entonces, como YPFB hemos creado este programa como una solución temporal de poder importar para los sectores productivos, como el sector minero con el que estamos sentados en este momento, como YPFB, ¿no? En realidad como YPFB Logistic y Bot Trading, que son las empresas que tenemos para poder hacer este transporte del combustible, ¿no? Y poder ofrecer al agro un 100% del abastecimiento, al agro, al sector minero, un 100% del abastecimiento para sus actividades productivas. Bueno, primero, sin dinero, muy difícil, ¿no? Segundo, y es lo que viene, lo que vamos a escuchar ahora, ¿qué pasará con los sectores productivos? Porque para ellos sí habrá un tratamiento especial y un precio también diferente.
Es muy importante para nosotros el sector minero porque nos ayudan en la generación de divisas. Entonces es una solución temporal que queremos o que estamos ofreciendo para poder pasar este bache que tenemos, ¿no? ¿Hasta cuándo lo vamos a tener? Esperamos, ¿no?, que la Asamblea pueda tener también la voluntad de tratar los créditos. Sabemos que hay más de 500 millones de libre disponibilidad para poder pagar créditos, para poder correr con otras de las necesidades que tenemos como gobierno y que los de recursos que tenemos como YPFB puedan quedar libres para poder hacer toda la importación del combustible. Gracias. ¿Cuál será ese precio? ¿Cómo se está negociando? Todo eso lo que estaremos conversando en instantes con el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo. Ahora vamos a ver cómo se ha informado en los diarios. Se ocuparon del tema. YPFB dice, Correo del Sur admite que no podrá cumplir con los sectores productivos y ofrece importar combustible a precio internacional. Gobierno reconoce que no podrá cubrir la demanda de combustible y propone la importación a precio internacional. Opinión, como lo informa, YPFB importará combustible a precio internacional, busca priorizar al sector productivo y minero. Por falta de dólares, gobierno ofrece diésel a precio internacional a sectores productivos. El Comité Pro Santa Cruz se pronunció de inmediato sobre este tema. En Santa Cruz hay muchas colas. El sector productivo cruceño está inquieto y el líder cívico decía esto. La única medida que hay en este momento para que nuestros parlamentarios puedan representarnos, hacer llegar la voz de todos los ciudadanos, es una petición de informe oral. Esta petición de informe oral que se va a hacer en las próximas horas, que la realizarán nuestros parlamentarios con otros a nivel nacional, es para saber cuál es el problema central de la crisis del combustible. Sabemos, y lo acaba de decir el presidente Yacimiento, no hay plata. Se ratifica la gran estafa que es el modelo del movimiento al socialismo. Se ratifica que de que entró Arce y su gabinete de incompetente no han tenido la capacidad de llevar adelante las riendas del país. Por tanto, nosotros, todos los ciudadanos, ustedes incluyendo, porque aquí todos estamos sufriendo la crisis, queremos saber dónde está la plata y en qué se gastó la plata. Por tanto, hoy la primera acción que vamos a realizar con los parlamentarios y desde el Parlamento en las próximas horas es interpelar al ministro de Hidrocarburos porque él es el responsable de lo que está sucediendo en esta área. Lo quiero saludar al ministro de Hidrocarburos, don Alejandro Gallardo. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Jimena. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, un cordial saludo a toda la teleaudiencia de No Mentiras. Primera cosa, por favor, ministro. Me imagino que cuando ustedes dieron la conferencia de prensa, ustedes tenían un objetivo. La pregunta es, ¿la gente entendió lo que ustedes querían o quizá no? Yo creo que tal vez no lo entendieron a cabalidad, ¿no? Porque en realidad lo que queríamos generar era indicar de que estamos generando un mecanismo a través de YPFB para poder garantizar el combustible a los sectores productivos, ¿no? En esta primera reunión fue con el sector productivo minero y así vamos a ir teniendo reuniones con diferentes sectores para poder generar una alternativa más. Hace un tiempo atrás los diferentes empresarios de los sectores productivos nos solicitaron que nosotros saquemos una normativa para liberar la importación y comercialización de combustibles. Actualmente a la fecha tenemos 44 empresas que están habilitadas para lo que sería la importación de combustibles para consumo propio y tenemos 4 para lo que es la importación y comercialización, que es una alternativa para estos sectores que realmente dentro de su estructura de costos pueden incorporar el costo del combustible a un precio no subvencionado. Entonces se abrió esta oportunidad a través de una subsidiaria, una trading de YPFB, para facilitar todo lo que serían los aspectos logísticos y realmente otros importadores también entren en esta lógica y puedan realizar las inversiones y así se vaya ampliando la cartera de empresarios que se dediquen a lo que es la importación y comercialización de combustibles.
Bueno, a ver, entonces, si son 44 empresas habilitadas para el consumo propio, de estas 44, ¿cuántas ya importaron? De estas 44 no hay un volumen muy significativo. El último mes importaron 2.000 metros cúbicos apenas. Y bueno, de las 4 que son para importación y comercialización, igual tienen un volumen importante, pero no hay una eficiencia, o efectivamente no se está desarrollando esta actividad como pensábamos que se iba a hacer. ¿Y por qué pasa eso? ¿A qué creen que se debe eso? Si tantos reclamaban la chance de importar, ¿qué pasa? Se han hecho los trámites, 44 tienen el permiso, no lo importan, y 4 que tienen para importar y vender no lo hacen. ¿Por qué? Bueno, consideramos que obviamente el factor del costo siempre va a ser preponderante, tomando en cuenta que YPFB distribuye lo que sería el combustible a un precio subvencionado, el diésel en 3.72 y el diésel ULS a un precio de 6.72 actualmente. Entonces esos costos siempre van a ser inferiores a lo que serían los costos de importación sin subvención, ¿no? Sí. ¿Y qué va a pasar ahora, por favor? A ver, si estas 44 empresas que tienen autorización para importar para libre consumo y no lo hacen, ¿qué cambio puede haber ahora después de la decisión que han tomado ustedes? Bueno, nosotros hemos facilitado lo que serían los aspectos logísticos, los trámites y todo eso, y hay varias empresas que ahora seguramente se van a colgar a lo que sería la comercialización de esta trading y esta subsidiaria YPFB a precios no subvencionados. Entonces eso va a incentivar el mercado a que otros empresarios y otros sectores productivos ya ingresen a esta lógica de trabajo, tomando en cuenta que, bueno, como YPFB estamos trabajando hace mucho tiempo en una situación atípica, ¿no? Debido a la situación que tenemos actualmente. Ahora, ¿hay un doble discurso? Pregunto, por favor, porque, a ver, los productores dicen queremos diésel, no hay diésel más caro que el que no existe, pero el rato que lo pueden importar no lo importan, es decir, los sectores productivos siguen prefiriendo, aunque les cueste hacer cola, el diésel barato. Así es, ese es el comportamiento que se vio, ¿no? Desde que se sacaron estas normativas. La primera fue en el mes de septiembre, la segunda en diciembre, y ya la reglamentación en la cual ya se redujeron al mínimo los requisitos fue en el mes de enero, y a pesar de eso no existe un gran impacto. Entonces realmente los empresarios prefieren comprar el combustible a costos subvencionados y no optar por realizar lo que sería la importación, siendo ellos mismos que fueron los que sugirieron que nosotros liberemos lo que sería la importación y comercialización de combustibles. Ahora, estas empresas y todos los productores, estamos hablando de los mineros, de los industriales, de los agricultores, ¿van a conseguirlo el diésel, pero a otro precio, ahora con esto que decidieron ustedes? Claro, actualmente debido a los comportamientos que tenemos nosotros en la estabilidad de stocks, entonces como tú mismo dices, Jimena, no hay diésel más caro que el que no se puede conseguir. Entonces, tomando en cuenta que estas empresas dentro de su estructura de costos pueden obtener lo que sería un diésel sin subvención, consideramos que sería importante que pasen a este mecanismo y así puedan adquirir este combustible y garantizar lo que sería el combustible para el desarrollo de sus diferentes actividades productivas. ¿Esto significa el final de la subvención para los sectores productivos, ministro? No, porque bueno, nosotros ya venimos más de 26 meses actualmente bajo esta situación de estrangulamiento por parte de la Asamblea, en el cual contamos con divisas simplemente con los productos exportados y remesas, y no así, por ejemplo, con lo que serían los diferentes créditos. Entonces, tomando en cuenta esta situación que ya se venía dando, se realizó esta actividad con el fin de que exista una opción más para que los diferentes productores puedan optar por esta actividad. Entonces, cuando exista alguna situación de desequilibrio, ellos pueden directamente optar por esto y de esa manera garantizar lo que sería su propio combustible. A ver, pero ministro, hay empresarios que han intentado traer el combustible y se quejan diciendo de que los obligan a importar a través de YPFB y que los obligan a que YPFB se los guarde y que YPFB les va dando el propio combustible que han pagado.
Entonces, ese es un problema. Y el otro problema es que las carpetas las van guardando y no las liberan. Sí, existió bastante quejas de algunos empresarios, principalmente en el sentido de que era muy burocrático el trámite, de que existían ciertas instancias en las cuales se devolvía la documentación, y es por eso que se fue generando nueva normativa con el fin de facilitar y disminuir estos requisitos. El último decreto fue el 5313, el cual realmente reduce al mínimo lo que sería la normativa para que puedan realizar los trámites tanto de importación y comercialización, y también sustancias controladas, que es una instancia del Ministerio de Gobierno, también redujo todo lo que es su reglamentación con el fin de reducir los requisitos para este tipo de empresas. Como YPFB, nosotros no tenemos ningún interés de que se compre a través de YPFB, más bien a nosotros nos liberarían que estas empresas consigan sus propias divisas y realicen lo que sería la importación, la comercialización. Más bien estamos incentivando lo que sería este tipo de actividad, y en todo caso estamos para dar el seguimiento y facilitación de lo que sería este tipo de trámites. Pero al ver que no toman sus acciones de manera directa, también ofrecemos este tipo de servicio a través de esta subsidiaria y de la trading de YPFB como una segunda opción. ¿Cuál sería el precio, por favor, del diésel para los productores? Bueno, este es un precio que está indexado a lo que sería el precio internacional y tomando en cuenta todos los costos logísticos, tancaje, impuestos, etcétera, está alrededor de 11.50. 11.50. A ver, ministro, para que nos quede claro. Por ejemplo, en los surtidores de las zonas productivas, surtidor de Concepción, de San Ignacio de Velasco, Pailón, ahí el diésel que va a estar a la venta, ¿va a ser este de 11? No, para nada. Esta es una actividad que se realizaría de manera directa con ciertos sectores o empresarios que deseen adquirir este tipo de combustible. El resto de los sectores van a poder seguir adquiriendo el diésel que se distribuye de manera normal, obviamente en los volúmenes que se encuentran disponibles en el mercado. Esta es una opción más. Pero esto ya había, ministro. Ya había la posibilidad de comprar el diésel caro. Tenían ya la posibilidad de importar el combustible y comercializarlo de manera directa. Este nuevo mecanismo no había, recién se está implementando por parte de YPFB. Lo que sí teníamos es el diésel, el biodiesel o el diésel ULS, ¿no? A ver, entonces, a partir de ahora, en esta situación que ustedes llamaron el bache, primero, ¿de cuánto tiempo se estima que sea el bache? Bueno, nosotros ya venimos 26 meses surfeando este tipo de situación, entonces se está desarrollando diferentes acciones por parte del Ejecutivo con el fin de poder solucionar este bache a la brevedad posible. Se está realizando diferentes tipos de operaciones financieras y de acciones con el fin de reducir a la brevedad posible este espacio, ¿no? También indicar que no es que no existe combustible actualmente, sino que obviamente dentro de lo que es nuestro programa, la demanda de nuestro programa general por sector y por departamento, estamos con volúmenes inferiores a eso, ¿no? Pero no es que no existe, entonces sí existe un aprovisionamiento constante de estos combustibles, pero en volúmenes inferiores. Ahora, si compran a 11.50 van a pagar en bolivianos, ¿correcto? Exacto, lo pagarían en bolivianos. ¿Y cómo contribuye eso a la solución de conseguir dólares? Bueno, mediante la subsidiaria y la trading de YPFB, ellos convertirían esos dólares a una moneda virtual y mediante esa moneda virtual realizarían lo que sería la compra en el exterior de este combustible. Y indicar también que dentro de estos costos logísticos no existe ningún tipo de utilidad por parte de YPFB, simplemente sería el costo operativo del cambio de esta moneda virtual más los costos logísticos, impuestos, etcétera. Y dígame, estos productores para poder comprar este combustible tendrán que transportarlo en camiones cisternas desde las plantas de YPFB. ¿Cómo se hará eso, por favor? Sí, cabalmente mediante YPFB Logística podrían adquirir y de los tanques de
de las diferentes plantas de almacenamiento YPF Logística podrían adquirir lo que sería este combustible. Obviamente tienen que tener una coordinación previa con YPF Logística para poder adquirir este tipo de combustible. ¿Esto significa que en algunos puntos tendríamos otro tipo de colas? En realidad esto está enfocado más al sector productivo, ¿no? Este tipo de combustible, y a medida que se vaya realizando lo que sería la normalización del flujo de divisas, se va a ir normalizando para que podamos ir regularizando en base a los volúmenes que se vayan liberando del combustible. Por lo que entiendo, ministro, esta es una nueva vía, es decir, si hay un empresario, un productor, minero, soyero, ganadero, lo que fuera, cuya situación económica no le permite pagar 11.50, ¿qué hace ese productor? ¿Sigue esperando entonces las colas junto con el resto? Ese productor tendría que adquirir el combustible como lo adquiría de manera normal, en base a los mismos procedimientos y en base a la disponibilidad de volúmenes que vaya a tener YPFB en lo que sería la comercialización de estos combustibles. Actualmente estamos pasando por un periodo, como lo denominaste, un bache, que una vez que se vaya normalizando no va a tener ninguna situación para poder adquirir. Pero es importante también que los que dentro de su estructura de costos les permita adquirir el combustible, ya sea por YPF o por parte de alguna de estas otras empresas que también se realizan la importación y comercialización, o ellos mismos también importar su propio combustible, es importante, ¿no? Porque existen, por ejemplo, la minera San Cristóbal y otras grandes empresas que realizan la propia importación de su combustible, y de esa manera garantizan todas sus operaciones sin depender de lo que sería el Estado. Ministro, por ejemplo, ustedes tienen seguramente un censo, ¿cuántos productores estiman que vayan a comprar directamente a YPFB? Pensemos en soyeros. Bueno, nosotros actualmente estamos en estas negociaciones, entonces seguramente ahí vamos a ver cuántos productores realmente entran dentro de lo que es este esquema, y ahí vamos a tener definitivamente un número concreto para poder especificar el porcentaje o la cantidad de volumen o la cantidad de clientes que entrarían dentro de este esquema. Bien. ¿Qué significa la frase, por favor, la frase del presidente de YPFB? Vamos a poner ese video de nuevo, por favor, para que la primera frase se le explique al país, porque es la frase que ha generado distintas interpretaciones. Tenemos, es verdad, 500 cisternas paradas con combustible, lo cual es una buena y mala noticia. Mala porque evidentemente tenemos algunos choferes que están algunos días ahí parados con el combustible, y buena porque también con las que tenemos, es verdad, 500 cisternas paradas con combustible, lo cual es una buena y mala noticia. Mala porque evidentemente tenemos algunos choferes que están algunos días ahí parados con el combustible, y buena porque también con las gestiones que hicimos, como tenemos el problema para poder efectuar los pagos, que las cisternas lleguen hasta las plantas de almacenamiento y estén ahí a la espera de los pagos, ¿no? Entonces en los próximos días ejecutamos el pago y la cisterna da combustible a la población. Y también como una solución coyuntural que tenemos en este momento es lo que estamos ofreciendo a los sectores productivos. ¿Por qué? Porque no vamos a poder cumplir en este tiempo, estamos despachando al 40-50%. Ministro, esa frase, por favor, no vamos a poder cumplir, ¿qué significa? Bueno, cabalmente es lo que estábamos hablando, ¿no? Existe un bache actualmente de lo que serían los despachos y la capacidad de comercialización de combustibles por parte de YPFB, y hasta que esto se solucione cabalmente hay diferentes opciones, como por ejemplo esta que se está planteando de la comercialización de productos sin subvención, ya sea por parte de empresas privadas o por parte de YPFB. Ministro, eso en el tema del diésel y en el tema de la gasolina, ministro. Bueno, actualmente estamos justamente en este tema de la disminución de los volúmenes asignados mediante nuestro programa de la demanda, y eso obviamente genera ciertos porcentajes de reducción en el volumen que sale a comercializarse tanto en nuestros gracos como en nuestras estaciones de servicio, etcétera. Pero eso no significa que no estemos dando continuidad de despacho, si bien se redujo el volumen, pero se está dando continuidad. ¿En cuánto se redujo el volumen?
Tenemos diferentes puntos con distintos porcentajes, entonces depende del departamento y de los sectores, ¿no? Por ejemplo, entonces, en Santa Cruz, en La Paz, Cochabamba. Tomando en cuenta un promedio general, digamos, estamos más o menos entre el 70 y el 80%, y este periodo está reduciéndose un porcentaje más, ¿no? A ver, entonces, ¿cuánto es ese porcentaje más? A ver, ¿llegamos al 50% de lo que se distribuía antes? Sí, estamos entre el 50 y 55% en estos sectores, específicamente en promedio entre todos nuestros clientes, tanto bracos, estaciones de servicio, etcétera. ¿Eso significa, ministro, que la mitad de los vehículos que cargan combustible no la van a conseguir? Eso significa que hay una reducción de volúmenes y que de acuerdo a la demanda asignada, obviamente existe esta disminución de oferta de producto, y mientras que dure este periodo que lo hemos denominado el bache, seguramente va a existir una reducción. Pero ya se está tomando acciones inmediatas. Nosotros venimos, como te digo, surfeando este estrangulamiento por parte de la Asamblea, y que solamente nos permite, es como un avión que va con una sola ala en lo que sería la captación de divisas. Entonces en corto plazo se va a poder realizar las diferentes operaciones y acciones financieras para poder ir normalizando y regularizando esto, ¿no? ¿El bache puede ser un mes, 2 meses? ¿Cuánto tiempo? ¿Una semana, 2 días? ¿Cuánto, ministro? Bueno, se está tomando diferentes puntos para poder realizar y reducir lo que sería este periodo, y obviamente también algo que apoyaría mucho sería que la Asamblea realmente pueda ir apoyando lo que sería la aprobación de los diferentes créditos, y de esa manera puedan entrar de los organismos financiadores lo que serían las divisas por este tipo de créditos. A ver, ministro, pensemos que no van a aprobar los créditos, tomando en cuenta la división que hay en este momento en el país y el año político. Si no aprobaran los créditos, ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, se está realizando, como te digo, diferentes acciones por el Poder Ejecutivo, no desde un solo frente, sino desde diferentes frentes, con el fin de que se pueda reducir esto y sea el impacto en el menor plazo posible. ¿Cuánto es ese plazo? Es un plazo que puede variar dependiendo que todas las acciones se concreten. Por un lado hay un equipo de economía, por otro lado hay otro equipo de hidrocarburos, etcétera. Entonces la sinergia que se pueda crear, el logro de estos objetivos y estas operaciones financieras va a reducir. Entonces no podría darte un dato exacto, tomando en cuenta que son diferentes equipos que están actualmente trabajando en estas acciones, pero lo que sí te puedo decir es que hay que dar garantía y seguridad a la población de que vamos a dar solución a esto. Ya muchas veces surfeamos situaciones críticas y siempre pudimos salir adelante, entonces existe la capacidad, existe también las diferentes acciones para que se pueda reducir esto y en un corto plazo ya podamos minimizar esta situación. Pero hasta que eso se resuelva, se están dando otras opciones, principalmente para el sector productivo. Hoy el candidato a la presidencia, Chi Yun-chung, dijo de que él tiene otra forma de resolver, pero cree que en lo inmediato la Asamblea debe aprobar los créditos. Sí, ahora, doctor, $5,000 dice Samuel que se necesitan, 12,000 millones de dólares dice Tuto que se necesita, y dice Tuto que tiene cómo conseguirlos. Usted dice, ¿eso no es plan de gobierno? Eso no es plan de gobierno, es plan de mendicidad. Claro, Luis Arce mismo está diciendo al parlamentario que lo apruebe, por favor, que todo el tiempo para diciendo que lo apruebe para que nosotros podamos comprarlo combustible, y el Poder Legislativo para diciendo que no quiere aprobar. ¿Quiénes son los componentes? Son los mismos componentes de Cremo, componente de Mesa, está apoyando a Tuto, está apoyando y ha sido movido por los propios Doria Medina, son los mismos clanes de la misma gente que están ahí mismo, están apoyando a esa gente. ¿Por qué no lo aprueba? Bueno, pues ahí está su plan de gobierno de Tuto, Luis Arce está aplicando. Otra cosa es que el Poder Legislativo y la gente singa que lo tenemos allá, que también no quiere aprobarlo, con la finalidad de politizar la situación, ¿no? En vez de pensar que si el país está yesca y de que necesitamos dinero para comprar los combustibles, ¿qué más podemos hacer en esta altura, digamos, con este sistema comunista? Yo tengo otro sistema
del gobierno, desde luego, pero basado en el sistema comunista, igual que Tuto Duri, hay que seguir prestando la plata. Entonces Luis Arce, como es buen alumno y buen alumno de Evo Morales y buen profesor de Tuto Iruria, está dando la receta a los legislativos que suelte la plata. Entonces no queda otra que aprobarla, ¿no? Sí, que están desde la lógica de ello. No queda otra que aprobar, dice Chiyunchu. ¿Qué pasaría si se aprueban los créditos en la Asamblea? Bueno, recalcar que también dentro de nuestro gobierno sí se plantearon soluciones estructurales, ¿no? La primera fue cabalmente el plan de reactivación del upstream, en el cual, por ejemplo, tenemos uno de los 10 mayores pozos a nivel mundial, un descubrimiento que está entre los 10 mayores a nivel mundial, y eso realmente es un logro de lo que sería el plan de reactivación del upstream. Esta es una solución estructural porque obviamente nos va a incrementar lo que serían nuestras reservas y de manera posterior la producción. Por otro lado, también se tiene la política de industrialización con sustitución de importaciones. Entre eso tenemos las plantas de biodiesel, una que ya se encuentra operando en Santa Cruz, la segunda que va a entrar en el mes de abril y mayo, y después lo que sería nuestra planta HBO. Entonces sí se pensó en la solución estructural, además de que tenemos otra ley actualmente dentro de la Asamblea, el cual es una modificación a la ley de incentivos para que las actuales operadoras que se encuentran en el país puedan realmente generar inversiones para reactivar los actuales pozos que están en operación y también incrementar sus inversiones en exploración de nuevos pozos. Con todo este plan tenemos soluciones estructurales a mediano y largo plazo, y también lo que sería nuestra política de transición energética, en la cual tenemos una serie de proyectos eólicos, solares, hidroeléctricos que nos van a permitir cambiar nuestra matriz energética y poder llegar en dos periodos importantes, al 2035 y al 2050, el primero con 65% de lo que sería energía renovable, y el segundo al 2050 un 75%. Entonces, con todas esas soluciones estructurales nosotros vamos a poder realmente dar una solución definitiva y que no tengamos las crisis que tienen muchos países. Lamentablemente esto se debería haber iniciado con mucha anticipación en el año 2014, 2013, 2015, exagerando, y actualmente no estaríamos bajo esta situación. Pero eso es a mediano y largo plazo. A corto plazo nosotros ya venimos encontrando soluciones, son 26 meses que ya tenemos de estrangulamiento por parte de la Asamblea, ya se logró gestionar más de 12.500 millones de dólares y obviamente se está encontrando este tipo de soluciones a través del incentivo a lo que sería la producción e incrementando lo que sería las exportaciones. Ahora, ministro, una consulta, por favor. Tomando en cuenta de que los créditos, si es que se llegan a aprobar, no se van a aprobar antes de una semana o 10 días. ¿Cómo son? Porque tienen que ir a comisión, algunos ni siquiera a comisión. Mientras no se apruebe ni un solo crédito, ¿seguirá el despacho del 50%? No, como te dije, ya hay diferentes equipos del Ejecutivo que están trabajando en planes de acción con el fin de poder generar estas acciones y operaciones financieras que nos permitan ir recobrando lo que sería la normalidad. Sin embargo, si se tuviera el apoyo y se tendría, como te digo, si somos un avión, estamos volando con alas, si se tuviera la otra ala, realmente nunca hubiéramos caído en este tipo de situación, y lamentablemente los que pagamos este plato roto somos todos los bolivianos. Ni siquiera es algo que golpea solamente al gobierno, golpea al sector del transporte, a los sectores productivos, a toda la población en general, que bajo este tipo de situaciones tiene que andar haciendo colas y todo lo demás. A veces yo creo que los aspectos políticos, personales, partidarios realmente afectan y no cumplen el rol de los diferentes asambleístas que están en esos cargos pensando en la población. Vamos a ver lo que dice la gente, por favor. Vamos con Soberano. El Soberano. Tonchi dice que se levante la subvención a los hidrocarburos. ¿Está pensado esto, ministro, levantar la subvención de manera general, no solamente para un grupo de productores? A ver, el problema general que nosotros tenemos es que a nuestros proveedores se realiza el pago a través de divisas. Entonces, si uno levanta la subvención, lo que se estaría generando es un tema de flujo. Entonces, tendríamos mayor cantidad de bolivianos, pero no tendríamos divisas. Entonces, el problema de fondo, en realidad, con levantar la subvención no es que se soluciona, pero sí nos podría dar
un mayor flujo de bolivianos para que se puedan realizar diferentes tipos de operaciones como esto de transacciones. Claro, porque comprarían el dólar al precio puedas... normal, ministro, pero ¿se ha pensado o no se ha pensado? Nosotros tenemos diferentes tipos de acciones. Una de esas, por ejemplo, es la actualización de nuestro sistema BESISA, el cual lamentablemente no cumplía su objetivo. Y dentro de ese programa nosotros vamos a realizar acciones que van a ir permitiendo tener un control eficiente sin necesidad de que tengamos que levantar la subvención, simplemente mejorando el control y generando volúmenes controlados y pasando esos murales, realmente tomar otro tipo de acciones para los que serían usuarios o gente que realizaría el ajo y la especulación con el fin de cortar. Entonces no es una acción que realmente nos permita a un corto plazo solucionar el tema de divisas. Entonces, para que nos quede claro, no van a levantar la subvención. No, así levantar la subvención y que haya esa situación, como te digo, no solucionaría el problema, porque Bien. El problema son divisas, no es el tema de flujo de bolivianos. Sigo leyendo. Esos créditos no fueron solicitados u otorgados para compra o pagar deudas en combustibles. No estoy de acuerdo que se liberen los créditos para sea cual sea el caso o necesidad. Ya no más, dice Guillermo Mario Ergueta. Quienes piensan en esto, ministro, que los créditos son para otro objetivo, ¿por qué se deben liberar créditos? A ver, el tema de créditos obviamente que son para otro tipo de objetivos, son para diferentes programas y proyectos que se tienen, como sistemas de riego, presas, carreteras, programas que se puede generar, pero esto, como llega a través de organismos financiadores, se hace lo que sería el depósito por parte de ellos en divisas, y ya el pago para lo que es la ejecución de estos proyectos se realizaría en bolivianos, porque bueno, las licitaciones en nuestro país son en bolivianos, ¿no?, para los diferentes tipos de proyectos. Entonces, con estas divisas nosotros lo que hacemos es pagar lo que sería la deuda externa que tenemos de años anteriores, y lo que serían los ingresos por parte de las exportaciones, y entrarían directamente a satisfacer la necesidad de divisas, tanto del sector de hidrocarburos, del sector público y sector privado, también lo que serían los diferentes tipos de importaciones. Entonces esa sería la solución, no es que se saque un crédito para comprar combustible, simplemente que se tiene un flujo de divisas que te permite hacer el repago de la deuda anterior con estas divisas. Los proyectos se ejecutan en bolivianos, y lo que actualmente se utiliza para pagar el concepto de repago de deuda, que nunca se tuvo un atraso como país, entonces se solucionaría una parte de lo que sería la necesidad de divisas, y con lo que se genera actualmente se daría solución a otro tipo de sectores, tanto públicos como privados, y entre esos lo que sería la importación de combustibles. Muy bien, sigo leyendo, por favor. Pregunte al gobierno, dice Raúl Fernández, ¿dónde llevaron los dólares? Los créditos son para proyectos, no para combustible. Quieren dinero para seguir manteniendo sus prebendales. Esto ya nos contestó, vamos al siguiente. Alex dice, 30 pasos y 10.000 máximo de importación, una burla, dice esta persona. José Mérida, los mineros que se jactan de comprarse vagonetas y camionetas últimos modelos y que solo dejan al país una regalía del 2.5 deberían importar su propio combustible. Todos somos productivos en este país. La declaración de no poder cumplir con el abastecimiento es una señal de ingobernabilidad que generó el mismo gobierno, que si no tienen capacidad de gobernar y abastecer este servicio deberían irse. Bolivianos, dice, a sacar a estos gobernantes incapaces. Dice, ¿qué le parece a la gente que entra en este tipo de posiciones, ministro? Bueno, nosotros estamos aquí para escuchar y para trabajar con todos los bolivianos sin mirar caras, sin mirar actividades, sin mirar políticas, sin mirar nada. Estamos, como dice nuestro presidente, somos el gobierno de todos los bolivianos, entonces obviamente tenemos que ver mecanismos para tratar de satisfacer las necesidades de sectores mineros, de sectores agrícolas, de sectores industriales, de sectores de la construcción,
de todos los bolivianos en realidad. Es por eso que siempre tuvimos una política de escuchar a todos y de trabajar de manera conjunta, y por eso se fue generando una serie normativa con todo este tipo de sectores con el fin de que se pueda mejorar lo que serían estas actividades e incentivar lo que sería la inversión privada para el desarrollo de todo este tipo de acciones. Bien, sigo leyendo mensajes del Soberano. Gianfranco dice, ¿el bache? ¿De cuántos meses será el bache? ¿Podemos hablar de meses, ministro? ¿Le puede aclarar, por favor, nuevamente a los amigos del Soberano? Bueno, como les dije, se está desarrollando una serie de acciones por diferentes equipos de trabajo del Ejecutivo, y obviamente mientras más rápido se genere estas sinergias, en un menor plazo posible vamos a poder disminuir lo que sería este bache, ¿no? Hablar de meses obviamente es un periodo bastante amplio y no estaríamos dentro de su esquema, y mientras más rápido se pueda generar estas acciones se va a reducir en este tiempo. Sigo leyendo. Vamos al siguiente, por favor. Jorge Limachi dice, pero nunca dijeron los créditos eran para pagar los combustibles. Ahora dicen que si se aprueban los créditos no habrá combustible. Son unos sinvergüenzas. Bueno, ya lo acaba de aclarar. Los empresarios prefieren combustible subvencionado, dice Ros Aymara. Oscar dice, 11,50 bolivianos, $1 por litro. Esa es la lógica, que el litro cueste $1. Ministro. Bueno, en realidad esto, como te indicaba, contempla lo que sería el costo de convertir los bolivianos a estas monedas virtuales, más lo que es la parte impositiva y los costos logísticos y de tancaje, ¿no? El general de todo eso es lo que determina el costo de 11,50. Bien, sigo leyendo. No pueden seguir contrayendo deuda para Bolivia, dice Marco Aurelio. No se aprobará más deuda para Bolivia. Dice, se llenan diciendo el cambio oficial 6.90 y lo quieren vender al precio del dólar paralelo, dice. Explíquele a la gente que cree que eso no está bien. Ministro, por favor, se lo vuelve a leer. Fercho Pacheco, ¿qué dice? Se llenan diciendo que el cambio oficial es 6.96 y lo quieren vender al precio del dólar paralelo. Explíquele, por favor, a la persona. Es justamente lo que te acabo de indicar, que este precio de 11,50 cabalmente contempla todo lo que serían los costos impositivos, los costos logísticos, los costos de tancaje y también lo que sería la compra del combustible, tomando en cuenta la compra de un activo virtual para que podamos de esa manera tener los mecanismos para poder realizar la importación del combustible. Sigo leyendo más mensajes. Se llenan diciendo, ya lo leí, Leodán dice, parte de la solución es eliminar el monopolio estatal de los hidrocarburos, que se permita la libre importación de carburantes sin la intermediación de YPFB. Eso está en algunos planes de gobierno, que cualquier persona pueda importar y vender a cualquier precio. ¿Eso es algo que se ha considerado? Actualmente tenemos nosotros eso. Cualquier persona puede dedicarse a lo que es la importación y comercialización de combustibles. Nosotros no somos ningún intermediario. En algunos casos ofrecemos servicios, por ejemplo, de almacenamiento, pero sí existen empresas que cuentan con su propio almacenamiento. Por ejemplo, Empacar es una de las empresas que ya tiene una licencia y tiene su propio almacenamiento, maneja toda su cadena de importación y también obviamente toda su estrategia y su costo de lo que sería la comercialización de combustibles. Seguramente ya va a salir al mercado y bueno, es un ejemplo, ¿no? También existen, ¿no?, otros tancajes, otras plantas de almacenamiento que seguramente pueden dedicarse a lo que sería esta actividad económica y que no requieren absolutamente nada para... Cierro con esto, ministro. Si usted pudiera dirigirle unas palabras a los miembros de la Asamblea Legislativa, ministros, senadores, diputados, ¿qué les diría? Bueno, yo en varias ocasiones me dirigí a los miembros de la Asamblea, tanto diputados como senadores,
siempre les dije que hay que dejar de un lado todo lo que son los aspectos políticos, partidarios, personales, etcétera, y realmente pensar con objetividad en el bienestar de la gente, ¿no? Como ustedes mismos pudieron ver que varios planes de gobierno, por ejemplo, como lo indicabas, de Samuel Doria Medina, de Tuto Quiroga, etcétera, contempla en gran parte lo que es contar con la viabilidad de lo que sería el financiamiento externo. Entonces, realmente a nosotros nos cortaba una ala para generar una situación política, y eso realmente va en contra de la población. Entonces, al ser funcionarios públicos, al ser servidores públicos y más todavía al ser funcionarios electos por sus diferentes instituciones y departamentos, deberían priorizar la vida de las personas y no así la parte política.